Buen día, mi nombre es Ginette Paula Serna Vargas, soy estudiante de Regencia en farmacia de tercer semestre. A continuación quiero dar respuesta a tres preguntas específicamente, y es cómo se filtra la sangre en los riñones, cómo funciona una nefrona y el mecanismo de acción de la furosemida. Para empezar a hablar sobre la filtración en la sangre, creo conveniente explicar un poco acerca del riñón y su unidad fundamental. Entonces, el riñón se divide principalmente en las siguientes secciones. Como lo podemos ver en la imagen, se divide en una corteza, que es la parte más externa, la médula, que se ve con punticos, la pelvis renal, esta amarilla, y la vena renal y la arteria renal. Arteria entendiéndose que es la que lleva la sangre hacia el riñón y la vena es la que la expulsa. Entonces, tenemos que la corteza contiene todos los glomérulos, los túbulos proximales y distales, y recibe el 90% del flujo sanguíneo renal, y su principal función es la filtración, la reabsorción y la secreción. Tenemos que la médula renal es la parte más interna del riñón, en la cual se produce la orina. Contiene millones de nefronas que se componen de las pirámides renales. La pelvis renal es la parte dilatada proximal del uréter en el riñón y tiene una forma parecida a la de un embudo. Su función principal es actuar como un embudo para la orina que fluye al uréter. La nefrona es la unidad fundamental del riñón, es decir, por lo que está compuesta. Esta, acá la podemos apreciar mejor dentro del riñón en general, y se puede ver que es muy pequeña y existe aproximadamente 3000 en los riñones. Entonces, la estructura de una nefrona está dividida en dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primero es el corpúsculo renal, que a la misma vez se divide en dos: el glomérulo renal, que son las marañas y arteriolas que podemos apreciar acá, y la cápsula de Bowman, que es una cubierta que se encuentra rodeando al glomérulo renal, acá la podemos ver, y que consta de una doble capa de células, es decir, tiene membrana. La segunda parte de la estructura de la nefrona son los túbulos renales. Estos pueden ser el túbulo contorneado proximal, que podemos verlo más o menos por acá, el asa de Henle, que es en forma de U. Cabe anotar que esta es la parte descendente y esta es la parte ascendente delgada y ascendente gruesa del asa de Henle. Tenemos el túbulo contorneado distal en este sector, que conecta con el túbulo colector. Entonces, ahora sí, entrando un poco más en materia, podemos decir que la filtración es ese proceso que se lleva a cabo en el glomérulo con ayuda de la cápsula de Bowman, en donde se limpian de cierta manera todas las sustancias que deben ser eliminadas del cuerpo, como medicamentos o toxinas. ¿Sí? Es el principio del gran proceso de eliminación de sustancias de la sangre. Entonces, tenemos que la sangre pues viene cargada de todas esas sustancias y ingresan por la arteria aferente. Allí se produce el filtrado por medio de las membranas de la cápsula de Bowman, que deja pasar pequeñas
las sustancias de pequeño tamaño. Las células sanguíneas y las proteínas son casi las únicas que no pueden pasar las barreras de la filtración por el tamaño que tienen. Ellas pues van por la arteriola eferente y las sustancias que sí logran pasar quedan en este espacio capsular y a este fluido se le llama filtrado. De allí pues ya pasa al siguiente proceso, que es la reabsorción. La reabsorción es el proceso por el cual sustancias son transportadas desde el filtrado glomerular dentro de la sangre al capilar peritubular. Es decir, tenemos el filtrado, pues que ya se realizó y va por los túbulos, por el túbulo pues va por el túbulo renal y pues al lado están los capilares peritubulares. Entonces, las sustancias que aún siguen sirviendo, que podrían ser necesarias dentro del organismo, pasan por transporte bien sea activo o pasivo a los capilares. Entonces, como ya dije, puede ser una reabsorción pasiva o una activa. Entonces, la reabsorción pasiva es el movimiento de las moléculas desde el área de mayor concentración en el filtrado al área de mayor concentración en la sangre, o sea, hacia este lado, y pues por ser pasiva no requiere energía. Acá podemos notar la reabsorción activa, esta sí requiere energía. Entonces las células del túbulo bombean sustancias fuera del túbulo. O sea, las mismas células son las encargadas de hacer pasar la barrera, la membrana, para que lleguen a los capilares. Esto requiere aproximadamente un 6% de la energía de un cuerpo en reposo. El 65% de la reabsorción se da en el túbulo proximal y en el asa de Henle ascendente, y se da principalmente para reabsorber el sodio, los iones de sodio. Seguido de este proceso, entramos al tercero, que sería la secreción. La secreción es el proceso totalmente contrario a la reabsorción, es decir, la sangre que viene, los fluidos que vienen, las sustancias que vienen por el fluido sanguíneo pasan a los túbulos, es decir, aquellas sustancias que no son buenas para la sangre son secretadas a los túbulos para ser llevados a la orina. Ahora vamos a hablar sobre la furosemida y su mecanismo de acción. Entonces, ¿qué es la furosemida? Es un diurético de asa utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, congestiva, hipertensión y edemas. Es decir, y lo que hemos venido hablando, según las partes, se produce principalmente, actúa principalmente acá en el asa de Henle. Puede ser en pastillas, en tabletas o en inyecciones. El mecanismo de acción. Actúa en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro. Ello lo hace por unión competitiva sobre los sitios de unión del cloro. Debido a que la reabsorción de magnesio y calcio en la rama ascendente gruesa depende de las concentraciones de sodio y cloro, la furosemida inhibe la reabsorción del anión y del catión. Al interrumpir esa reabsorción de los iones, previene que la orina se torne muy concentrada y perturban la producción de una médula renal hipertónica. Sin una concentración medular
El agua dispone de menor presión osmótica que le permite la salida hacia el túbulo contorneado distal, aumentando la producción de orina. Esta diuresis le regresa menos agua a la circulación sanguínea, lo que produce una disminución del volumen sanguíneo. Acá podemos ver una imagen donde se inhibe pues el sodio, el potasio y el cloro, y por eso se produce la disminución en el volumen sanguíneo, pues todo el agua queda alojado en el asa de Henle grueso. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.